Ay Dios, ahora, está madre. Ahora procedo a explicar las derivadas inversas, y me refiero a derivadas inversas con respecto a las derivadas trigonométricas inversas. Para este caso tenemos el arcoseno, el arcocoseno, la arcotangente, la arcocotangente, la arcosecante y la arcocosecante. De la misma manera que trabajamos las derivadas de las funciones trigonométricas, se hace algo parecido con esto, solo que con fórmulas algo distintas, un poquito más complejas, pero no dejan de ser lo mismo. Al igual que las anteriores, en las funciones trigonométricas, el seno tenía una fórmula para hallar su derivada. Lo mismo va a ocurrir con las funciones inversas. En este caso, la función inversa del seno, el arcoseno. Entonces, voy a empezar, al igual que el otro video, voy a explicar, o mejor dicho, voy a darle una presentación a cada una de sus fórmulas y luego procedo a hacer los respectivos ejemplos. La derivada del arcoseno, o sea, la función inversa del seno, va a ser igual a f' de mi ángulo, o sea, f' de x, va a ser igual a la derivada de mi ángulo sobre la raíz cuadrada de 1 menos mi ángulo al cuadrado. La derivada del arcocoseno va a ser igual a f' de x, o sea, f' de mi ángulo, va a ser igual a menos la derivada de mi ángulo sobre la raíz cuadrada de 1 menos mi ángulo al cuadrado. La derivada del arcotangente, o sea, la función inversa de la tangente, va a ser igual a la derivada de mi ángulo sobre mi ángulo al cuadrado más 1. La derivada del arcocotangente, o sea, la función inversa de la cotangente, va a ser igual a menos la derivada de mi ángulo sobre mi ángulo al cuadrado más 1. La derivada del arcosecante, o sea, la función inversa de la secante, va a ser igual a la derivada de mi ángulo sobre mi ángulo sin modificar por la raíz cuadrada de mi ángulo al cuadrado menos 1. Y finalmente, la derivada del arcocosecante, o sea, la función inversa de la secante, va a ser igual a menos la derivada de mi ángulo sobre mi ángulo sin modificar por la raíz cuadrada de mi ángulo al cuadrado. Para el primer ejemplo vamos a trabajar el arcoseno. En este caso mi función va a ser f de x igual al arcoseno de 2x, donde mi ángulo va a ser 2x. Empezamos a derivar, denotamos aquí f' de x igual a... Primeramente planteamos la fórmula que es la derivada del ángulo sobre la raíz cuadrada de 1 menos ese ángulo al cuadrado. Entonces lo que hacemos es que como x representa qué es mi ángulo, en este caso pues mi ángulo en la función que nos acaban de entregar es 2x, reemplazamos donde está esa x el valor de mi ángulo. En este caso pues me va a quedar f' igual a 2x', que va a ser la derivada de mi ángulo sobre la raíz cuadrada de 1 menos 2x, que va a ser mi ángulo al cuadrado. En la parte de arriba pues de la fracción realizamos la respectiva derivada, que anteriormente estaba 2x, derivamos 2x, obtenemos 2, el resultado sería f' igual a 2 sobre la raíz cuadrada de 1 menos, en este caso aquí lo que hicimos es que distribuimos ese 2 que estaba como exponente del ángulo, o sea 2x, lo distribuimos ahí, ya que como el 2 y la x están multiplicando, podemos aplicar aquí una propiedad de la potencia, distribuimos ese 2 y obtenemos 2 al cuadrado por x al cuadrado. Realizamos estas dos potencias y obtenemos f' de x igual a 2 sobre raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado. Para dejar esto de una manera mejor presentada, lo que hacemos es que quitamos esos paréntesis y obtenemos como resultado final f' igual a 2 sobre raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado. Ahora seguimos con el arcocoseno. En este caso mi función es fx igual a arcocoseno de 3x al cuadrado. Empezamos a derivar y primeramente denotamos como es su fórmula, que sería f' de x igual a menos la derivada del ángulo sobre la raíz cuadrada de 1 menos x, o sea, el ángulo al cuadrado. Empezamos a reemplazar, recordar que x representa qué es mi ángulo, en este caso mi ángulo es 3x al cuadrado, entonces donde está x reemplazamos por 3x al cuadrado. Entonces en la parte de arriba estaba la derivada de x, o sea, la derivada de mi ángulo, reemplazamos mi ángulo y sería 3x al cuadrado prima, sobre la raíz cuadrada de 1 menos mi ángulo 3x al cuadrado, esto todo elevado al cuadrado. Recordar que para esta fórmula va negativa. En la parte de arriba realizamos la respectiva derivada, o sea 3x al cuadrado, derivamos 3x al cuadrado y obtenemos 6x. Y en la parte de abajo tenemos la raíz cuadrada de 1 menos mi ángulo elevado al cuadrado. Aquí lo que hacemos es que aplicamos la distributiva, donde el 2 se distribuye encima del 3 y encima del x al cuadrado. Entonces tendríamos 3 al cuadrado por x elevado a 2 por 2, ya que estamos metiendo ese 2 como exponente. Aquí como estamos distribuyendo el 2, lo que hace el 2 es que de entrada a multiplicar. Por eso se produce esa multiplicación ahí entre el 2 por el 2.
y realizamos la respectiva operación. 3 elevado al cuadrado pues me va a dar 9 y x elevado a 2 por 2 obtenemos 4. Entonces el resultado final va a ser, obtenemos como resultado final f' de x igual a menos 6x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 9x elevado a la 4. Ahora seguimos con el arcotangente. Para este caso tenemos f de x igual a arcotangente de x. Le notamos su fórmula para resolver la derivada y tenemos f' de x igual a la derivada del ángulo sobre x al cuadrado más 1. Empezamos a sustituir. Recordar que x representa que es mi ángulo. En este caso, mi ángulo es x porque está dentro de ese paréntesis donde me indica el arcotangente. Así que reemplazamos lo que vendría siendo mi ángulo donde va los respectivos ángulos en la fórmula. Así que obtendríamos f' de x igual a la derivada de x, o sea, la derivada de mi ángulo sobre mi ángulo al cuadrado más 1. Aquí esto es un proceso muy sencillo, simplemente derivamos lo que viene siendo mi ángulo, o sea x, la derivada de x es 1 y en la parte de abajo no se puede hacer nada más que simplemente quitar esos paréntesis de ahí y dejar ese cuadrado para la x. Así que el resultado final va a ser f' de x igual a 1 sobre x al cuadrado más 1. Ahora la arcocotangente. En este caso tenemos f de x igual a arcocotangente de 9x. Empezamos a derivar, tenemos aquí su fórmula para la derivada, sería f' de x igual a menos la derivada del ángulo sobre el ángulo al cuadrado más 1. Para derivar empezamos a sustituir lo que vendría siendo mi ángulo donde está la x. En este caso mi ángulo es 9x, así que empezamos a sustituir 9x donde está mi x. Así que por ese lado tenemos menos 9x', o sea, vamos a derivar ese 9x sobre 9x, o sea, mi ángulo elevado al cuadrado más 1. Derivamos en la parte de arriba ese 9x, la derivada de 9x va a ser 9, y en la parte de abajo distribuimos ese exponente número 2, lo distribuimos entre el 9 y la x, por propiedades de la potenciación. Entonces tendríamos 9 al cuadrado por x al cuadrado. Realizamos lo que se pueda realizar en esa parte de ahí, es decir, el 9 al cuadrado lo podemos operar y tendríamos que 9 al cuadrado es 81 por x al cuadrado más 1. Aquí ya queda el resultado tal cual, no se puede hacer nada más y obtenemos como resultado final f' de x igual a menos 9 sobre 81x al cuadrado más 1. Por acá tenemos el arco secante. En este caso mi función va a ser f de x igual a arco secante de x elevado a la 3. Su fórmula es f' de x igual a la derivada del ángulo sobre mi ángulo sin modificar por la raíz cuadrada de mi mismo ángulo menos 1. Empezamos a sustituir lo que vendría siendo mi ángulo donde está cada una de las x's. Así que empezaríamos con f' de x igual a mi ángulo, o sea, la derivada de mi ángulo, o sea, x elevado a la 3, sobre mi ángulo, o sea, x elevado a la 3 por la raíz cuadrada de mi ángulo al cuadrado, o sea, x elevado a la 3 elevado al cuadrado menos 1. Realizamos las respectivas operaciones. En la parte de arriba tendríamos una derivada, o sea, la derivada de x elevado a la 3. Derivamos este ángulo y tendríamos 3x al cuadrado sobre el ángulo sencillito sin modificar nada, o sea, x elevado a la 3 por la raíz cuadrada de mi ángulo al cuadrado. Aquí tenemos x elevado a la 3 elevado al cuadrado. Para eliminar ese paréntesis, ese 2 pasaría a multiplicar el 3 como exponente y obtendríamos x elevado a la 6 menos 1. Y pues el resultado de mi derivada va a ser f' de x igual a 3x al cuadrado sobre x elevado a la 3 por la raíz cuadrada de x a la 6 menos 1. Y finalmente vamos a trabajar con el arco cosecante. Para este caso el ejemplo va a ser f de x igual al arco cosecante de 6x. Mi ángulo es 6x, así que empezamos a resolver. Primeramente demuestro aquí la fórmula. La fórmula para derivar el arco cosecante sería f' de x igual a menos la derivada del ángulo sobre mi ángulo sin modificar por la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, o sea, mi ángulo elevado al cuadrado menos 1. Empezamos a sustituir mi ángulo en todas las partes donde estaba la x. En este caso empezaríamos con f' de x igual a menos la derivada de mi ángulo que está en la parte de arriba, o sea, mi ángulo, en este caso 6x', vamos a derivar 6x, debajo va a estar el ángulo sin modificar por la raíz cuadrada de mi ángulo elevado al cuadrado menos 1. Entonces derivamos en la parte de arriba 6x, la derivada de 6x es 1, y la parte de abajo quedaría igual, 6x por la raíz cuadrada de, como mi ángulo está elevado al cuadrado, o sea, distribuimos ese 2 como exponente en el 6 y la x. Tendríamos 6 elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado menos 1. f' de x va a ser igual a la derivada de mi ángulo, que me obtuve 6, sobre 6x por la raíz cuadrada de 6 que va al cuadrado y x que va al cuadrado menos 1.
Aquí este 6 elevado al cuadrado lo podemos operar, 6 elevado al cuadrado es 36, realizamos esa respectiva operación y vemos que en la parte del numerador tenemos un 6 y en la parte del denominador tenemos otro 6. Esos dos los podemos simplificar, obtenemos 1 y el resultado final de mi derivada va a ser f' de x igual a menos 1, que fue lo que me sobró de la simplificación, sobre x por la raíz cuadrada de 36x al cuadrado menos 1. Para aprender o cogerle como el tiro al momento de resolver ese tipo de derivadas hay que hacer muchos ejemplos porque las fórmulas son muy complicadas de aprender. Un truco muy sencillo sería tenerlas en una tabla o tenerlas a la mano para no estárselas como aprendiendo, sino que simplemente mirarlas y realizar y seguir los pasos que se están presentando en los videos. Chao.